Hola, buenos días. Mi nombre es Paulina Alexia Tejeda González. Somos del equipo 7 de México de la Universidad del Valle de México y mi compañera Erika Serrano Rosales. La finalidad de esta entrevista es conocer el enfoque psicoterapéutico de México y Perú en la familia. El día de hoy estamos con el maestro Edgar Otón Montes Mora y bueno, pues queremos pedirle de su autorización para poder hacer esta entrevista con fines académicos meramente. Ok, hola. Otorgo mi autorización. Buenos días, antes que nada. Gracias por contemplarme para la entrevista. Muy bien. Bueno, maestro, ¿nos podría compartir una breve semblanza de su carrera profesional? Mi carrera profesional pues, inicia desde la parte de prácticas en licenciatura. Yo soy psicólogo inicialmente social y de ahí me empiezo a interesar también por la psicología clínica. La psicología clínica es algo que siempre me gustó, pero finalmente es algo que no tienes acceso tan fácil. Para esto pues vas adquiriendo como especializaciones. Cuando vas a los hospitales te niegan el acceso y te dicen, no puedes ingresar si no tienes cierto perfil. Y, y bueno, pues ahí es donde empieza como mi interés por especializarme en el área de psicología clínica. Y fue algo muy grato porque cuando yo me estaba preparando, pues desde el principio eh, había como esta parte de prácticas profesionales sugeridas, porque pues bueno, ahora ya todo está programado, pero antes era sugerido. Uno buscaba realmente las cosas cuando le interesaban, no se las ponían así como es ahora, ¿no? Que por ejemplo nosotros manejamos práctica uno 2 3 no, ahí no había ni prácticas, nada más era sugerido que tú pudieras hacerlas. Entonces disponías de un tiempo extracurricular dentro de tu preparación escolar y me dedicaba con supervisión de otro especialista a atender pacientes. Ya analizábamos casos, atendía casos y ellos me iban diciendo en dónde podía mejorar, etc. ¿no? Y la experiencia al final de mi preparación del área clínica fue que mis mismos docentes me empezaron a canalizar gente, ¿no? A pacientes que a ellos se les estaba complicando o que por cuestiones éticas ellos no podían atender. Me decían, te voy a canalizar a mi paciente porque, pues, para que lo atiendas, ¿no? Entonces eso fue algo muy rico, muy bueno en relación a ese desarrollo. Y pues actualmente pues ya tengo una carrera un poquito extensa, más de 8 años en el área clínica. Atendemos pacientes en consulta particular, en consulta pública, porque también trabajamos para una institución de salud. Y bueno, los protocolos son diferentes, pero la tarea es la misma, ¿no? Que es orientar, en este caso, a las personas. Muy bien, ¿podría compartirnos a qué se dedica actualmente? Digo, ya nos comentó un poco que da psicoterapia de forma particular y también en la salud pública. ¿Cómo, qué corriente psicoterapéutica es la que actualmente desempeña? Bueno, yo tengo dos grandes formaciones. Eh, la primera en psicología clínica, va desde la parte de psicoanalítica. Toda mi licenciatura fue psicoanálisis puro, ortodoxo, como tal. Leíamos a Lacan a la letra, leíamos a Freud a la letra, no era interpretar a Freud ni nada, era leerlo a la letra porque nuestros docentes eran terapeutas ortodoxos. Entonces teníamos que interpretarlo conforme era el autor y no otros autores, ¿no? Entonces tenemos esa formación y ya en la parte de especialidad me enfoqué más a la parte sistémica, aunque como mi especialidad es en psicología clínica, nos dan todos los modelos, nos dan cognitivo, nos permiten sistémico, un poco de psicoanálisis. Entonces a mí me gustó más la parte sistémica porque finalmente es una terapia breve y finalmente lo que buscamos es ayudar a las personas en un tiempo corto, ¿no? Es algo que como tal, lo que yo desarrollo más en práctica es la psicoterapia de familia. Maestro, ¿cuáles considera que son los principales problemas por los que acuden las personas a terapia de índole familiar o individual? De índole familiar, los más comunes son el problema con el niño en clase o de conducta o de violencia, ¿no? Esos son como los problemas comunes. El niño como síntoma de toda una familia, que finalmente lo único que está reflejando el niño es eh,
el buscar mantener un equilibrio dentro de la familia. Y bueno, es un emergente, esa es la realidad, ¿no? De algo que tiene que pasar y algo que tiene que cambiar en la familia, y eso es algo muy común. Otro momento es cuando empiezan a tener chicos adolescentes, o es una familia con hijos adolescentes. A los papás les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo de cómo orientar al hijo, entonces también regularmente acude. Y actualmente, bueno, la transformación de las familias ha traído consigo también otros temas. Un tema como también muy recurrente son los divorcios. Muy, muy recurrente. Yo les puedo decir que por lo menos un 20% están hablando de tema de divorcio sin necesidad de que esto se lleve a cabo, sino ya estamos hablando de procesos de separación o reconciliación en algunos casos, pero es como también muy recorrido. Y otro que también empieza a ser como demandado son familias, o en este caso, pues sí, familias o parejas homosexuales que no saben cómo criar a sus hijos, que sus hijos reciben pues violencia por parte de la escuela, por parte de los amiguitos, porque por la condición o por la situación, en este caso de sus padres, ¿no? La elección, para ser más preciso, esta elección que los hace eh, pues enfrentar un mundo que todavía no está dispuesto a aceptar familias, en este caso, donde los padres son del mismo sexo. Porque realmente es eso, la sociedad todavía no está dispuesta en aceptarlo, ¿no? Entonces todos estos conflictos que viven, pues también es algo muy recurrente. Y un tercero, pues la violencia, ¿no? Bueno, ya de la parte individual, los casos más comunes que se presentan es mujeres violentadas, violencia intrafamiliar, ¿no? Hijos maltratados. Actualmente, por ejemplo, hombres también como desorientados en relación a cuál es su rol actual, ¿no? Como que no saben cuál va a ser ahora su rol. Ya ha cambiado tanto la dinámica, donde la mujer se ha posicionado tanto laboralmente que el hombre ya no sabe cuál es su rol. E incluso hasta en las relaciones de pareja, de repente ellos, los dos están como no convencidos de cuál va a ser el rol, porque viene mucha influencia social, viene como estereotipos que ya no es posible cumplir, ¿no? Entonces, esos son los principales problemas por los que asiste, o que yo he tenido en lo personal, que asisten las personas, ¿no? Muy bien. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el diagnóstico con un paciente que acude solo y uno que acude en familia? Bueno, desde el modelo sistémico, el diagnóstico va a encerrar precisamente todo el sistema. La diferencia, más que el diagnóstico, es la intervención. Es decir, por ejemplo, tú puedes hablar como de las mismas características que están rodeando el sistema con una familia completa o con un individuo, porque tú haces toda la exploración de todo el entorno del individuo. Pero finalmente, lo que va a cambiar es cómo vas a intervenir para generar el cambio. ¿Por qué digo esto? En una sesión familiar donde tenemos a varios miembros, pues puedes hacer algunos movimientos en los cuales puedes cambiar de lugar a algunas personas para demostrar un subsistema, o para unir a un subsistema, o para separar una coalición, etc. Lo que no puedes hacer con un solo individuo. Entonces, pero, pero la parte del individuo, o cuando viene solamente una persona, pues tienes que trabajar mucho, tienes que explorar mucho sobre cómo son sus interacciones, que reflexione sobre su propio actuar, y que además dejar tareas que vayan relacionadas a cambiar esa interacción que está siendo patológica con los demás, desde establecimiento de límites, desde incluso ser generador a lo mejor de violencia, etc. Entonces, el cambio se va a generar de manera distinta. Cuando tienes a la familia completa, todos los individuos participan casi al mismo tiempo, y todos se hacen conscientes casi al mismo tiempo de la problemática, ¿no? Entonces, como que es un poquito más acelerado. Pero cuando es un solo individuo,
Entonces ese individuo tiene que cambiar su entorno, su ecosistema prácticamente. Entonces él solito tiene que ir en contracorriente y tú para lo que le ayudas es para soportar esa contracorriente y donde se detenga decirle es por aquí. Esa es la parte que cambia y que cambia más en la intervención que realmente en el diagnóstico. Muy bien. Finalmente, ¿nos puede mencionar en su contexto una dificultad como Pues es que a lo mejor te digo, en el contexto la parte cultural, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? El tabú. El tabú de que el psicólogo es para locos, ¿no? Ese es como como el freno más alto. De ahí en fuera, creo que, creo que la sociedad también se está haciendo consciente de que necesita ayuda. Eh, Hay mucha charlatanería en México y yo creo que también en otros países. Y esta charlatanería lleva a que, por ejemplo, mucha gente busque soluciones fáciles con estos charlatanes que además hacen toda una labor de venta muy buena, para ser honestos, hacen su labor de venta excelente, pero lo malo es que no les están vendiendo realmente soluciones a sus vidas, ¿no? Les están vendiendo solamente imaginarios, les están vendiendo solamente un placebo. Y a la larga, bueno, ese placebo, ese tratamiento que le dan, pues es transitorio, entonces tiene un efecto igual transitorio. Y hacer ver a la gente que eso pues no les va a ayudar del todo, que precisamente es un paliativo, dentro del área de salud así le denominamos, ¿no? Es un paliativo para aminorar el sufrimiento, pero que realmente no está dando solución a su problemática, eso realmente es una barrera, ¿no? De ahí pues no encuentro como otra barrera dentro de mi contexto. eh, Eso sería básicamente. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por su apoyo, por compartirnos todo esto, ¿no? Y bueno, pues finalmente, ¿no? Lo que era esta entrevista, la finalidad académica y conocer los enfoques psicoterapéuticos en México y en Perú. Muchas gracias.